CRM. La presencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días América. A esta hora, amigos y amigas oyentes de la cadena América en el Ecuador y el mundo entero, hacemos contacto con el secretario general de Comunicación de la Presidencia de la República del Ecuador, Eduardo Bonilla, a quien le agradecemos por atender este llamado. Señor secretario, le saludamos desde la Mesa Central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para hablar sobre la coyuntura. Y quiero empezar preguntándole respecto del viaje del señor presidente Guillermo Lasso a Estados Unidos con fines médicos que realizará en las próximas horas. Este viaje, ¿qué día lo va a hacer? ¿Cuántos días va a permanecer en el extranjero? ¿Y bajo qué parámetros se van a desarrollar estas actividades en Estados Unidos con fines médicos? Como le decimos, señor secretario, le escuchamos. Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Ramiro. Un saludo a todos los radioescuchas de Radio América. Gracias por la invitación. Bueno, como ya lo habíamos comentado en días pasados a través de boletines y diferentes vocerías, el presidente viaja el 20 a Estados Unidos para una intervención que se va a hacer un drenaje de un quiste entre las vértebras de la columna y no tiene nada que ver con la médula espinal. Este drenaje es una operación subcutánea de 2 milímetros que la idea es quitar presión de la vértebra para que él pueda recuperar totalmente la movilidad y dejar el bastón. Esto es una operación relativamente sencilla. El presidente va a estar 10 días aproximadamente afuera y luego comienza su proceso de rehabilitación para finalmente dejar el bastón. Señor secretario, la Constitución obliga al mandatario a informar a la Asamblea Nacional, como ya lo ha hecho de manera oficial, pero la pregunta es si la presidencia va a quedar encargada o va a seguir ejerciendo funciones desde el exterior, señor secretario. En este caso, el presidente ha cumplido con la Constitución, ha informado a la Asamblea. Él estará simplemente por un viaje por 10 días, estará pendiente y no es necesario encargar el puesto ni el poder. Lo importante es que el presidente, no solamente antes y durante su viaje, va a estar muy pendiente, y ahora se han firmado algunos decretos y se han realizado algunos actos esta semana, y realmente va a ser muy rápido su retorno para continuar con todos los temas que se están trabajando. Señor secretario, en lo que se refiere a la política comunicacional del gobierno central, ¿qué eje se le va a dar mayor fuerza en torno a lo que significa el accionar del gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza? Bueno, creo que la política comunicacional ha sido bastante clara. El gobierno del encuentro busca construir un país desde la libertad, el respeto, un trabajo de puertas abiertas. Y podemos ver en tan poco tiempo, hemos tenido contactos, por ejemplo, con la prensa, hemos tenido más de 55 comunicados de prensa, hemos atendido más de 150 entrevistas con todos los actores del gobierno y generado más de 30 reuniones con directivos y diferentes periodistas de medios de comunicación. La idea de la comunicación o la política de comunicación del gobierno pretende ser cercana, transparente, utilizar todos los puntos de contacto, involucrando no solamente a los medios de comunicación, también a los ciudadanos, para que difundan, por ejemplo, información oficial. La comunicación es tarea de todos en el gobierno del encuentro. Por ejemplo, hoy tenemos un proceso de vacunación que depende de todos los ecuatorianos, no solamente de un gobierno, y para eso es importante difundir temas como la dirección para consultar la vacunación en lugarvacunacion.cne.gov.es, y asimismo se le está pidiendo a la ciudadanía y a los medios de comunicación que nos ayuden a promover la información de medios oficiales para combatir las noticias falsas que tanto daño hacen. Entonces, creo que en el gobierno del encuentro no solamente vamos a tener una relación cercana e involucrar a la sociedad en la comunicación, sino también con la derogatoria desde el día 1 del reglamento de la Ley de Comunicación y además la presentación de una nueva Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación,
se sienta un precedente, se marca la cancha de que en el gobierno del encuentro la libertad de expresión va a estar garantizada, y obviamente eso tiene mucho que ver con la forma en que el gobierno se relaciona a través de la comunicación con la sociedad, con los medios, con todos los interesados en los temas nacionales. Señor secretario, muy buenos días. Hay un dato importante que aparece en estos días, catalogando al señor presidente Guillermo Lasso como el de mayor aceptación popular desde el retorno a la democracia, con más allá del 75% de aprobación de sus primeros días de gestión. Esto puede impulsar muchísimo para ir tomando medidas que muchas veces no se las toman por un cálculo político, y también el hecho de que se hayan decidido no utilizar las famosas cadenas nacionales y todo aquello también ha impulsado a esta aceptación de la población. Yo creo que lo más importante es que la gente se ha dado cuenta de que el presidente Guillermo Lasso ha cumplido su palabra desde el día 1, ha comenzado a trabajar, todo lo que prometió lo ha empezado a ejecutar desde el día 1, y justamente ese cumplimiento de la palabra ha hecho que la gente se dé cuenta de que este es un presidente auténtico, que además, como lo podemos ver, no solamente se demuestra en sus acciones, sino también en su relacionamiento con la prensa, con la gente en redes sociales. Él sigue siendo el mismo. Yo creo que la gente se dio cuenta de que votó por alguien que está dispuesto a servir a los ecuatorianos y a cumplir su palabra, y es algo que tanto necesitábamos, y por eso, de forma espontánea, en redes sociales se ha generado este ambiente muy positivo, que lo han catalogado como el efecto Lasso. Y en esa línea, seguramente el hecho de poner fin a una etapa de persecución a través de cadenas, a través de sabatinas, a través de organismos que regulan y controlan la comunicación, como por ejemplo inclusive el hecho de no tener más cadenas que invadan los hogares ecuatorianos, ha hecho obviamente que los ecuatorianos entiendan que esta es una nueva era, que en el gobierno del encuentro no se va a abusar de cadenas, que el gobierno no va a invadir los espacios de los ciudadanos y que cumple su palabra. Todo eso contribuye obviamente al alto nivel de aceptación, lo cual genera mucho orgullo, pero al mismo tiempo muchísima responsabilidad, y créame que todos los funcionarios del gobierno, comenzando por el presidente, estamos conscientes de que hay que tomar esto con mucha humildad y con mucha responsabilidad, porque las expectativas del pueblo ecuatoriano están muy altas y nosotros estamos trabajando justamente para cumplir esas expectativas. Señor secretario, la decisión del gobierno de utilizar las redes sociales y plataformas para informar de las diferentes acciones del gobierno central no es un tema que llega a todo el universo de ecuatorianos, porque hay un segmento poblacional obviamente que no maneja tecnologías, que no maneja redes sociales. En ese contexto, no sé si se piensa en una alternativa distinta precisamente para llegar a ese segmento que no maneja plataformas y redes, señor secretario. Lamentablemente se nos cortó la comunicación con el señor secretario de Comunicación. Ahora mismo lo vamos a revisar. Ahora sí, lo tenemos nuevamente al señor secretario Eduardo Bonilla. No sé si alcanzó a escuchar mi inquietud, señor secretario. Le decía de qué forma vamos a llegar a ese segmento poblacional con información gubernamental que no maneja redes sociales, que no maneja plataformas, en el afán ese de informar al país, señor secretario. Bueno, el hecho de que hayamos eliminado las cadenas y las sabatinas no significa que solamente vayamos a utilizar redes sociales. Aprovecho para decir obviamente que tampoco es que las cadenas tenían demasiada efectividad. Creo que es ampliamente aceptado el hecho de que tampoco es que la gente prestaba mucha atención a cadenas, y lo peor con el abuso de cadenas. Entonces, las redes sociales son uno de los medios a través de los cuales el presidente está llegando, y todos los funcionarios del gobierno están llegando a la ciudadanía. También existen las vocerías de todos los ministros, de todos los gobernadores. Obviamente esto requiere un mayor esfuerzo de vocería. Asimismo vamos a tener la publicidad del gobierno y obviamente no solo de la presidencia, sino de todos los ministerios,
para promover las causas que interesan a los ecuatorianos. Esta publicidad se va a utilizar para promover causas como la lucha contra la violencia a la mujer, o por ejemplo causas ambientalistas, o el mismo hecho de la vacunación. La idea es que no se utilicen las campañas publicitarias del gobierno para promover una figura política o un partido político. Y en esa línea obviamente la idea es pautar en todos los medios en nacionales y comunitarios, y obviamente tener todo un espectro de puntos de contacto con los ciudadanos, que los resumo en las redes sociales, las vocerías de ministerios y gobernaciones en territorio, la pauta publicitaria, y cualquier otro tipo de medio de comunicación masiva como vallas y otras cosas que podamos utilizar para llegar a todos los rincones del Ecuador. Las radios comunitarias o rurales son muy importantes también. Señor secretario, el éxito de todo aquello que se emane desde el gobierno central estará en el seguimiento que se haga, porque ahora mismo se entiende que no deben exigir copias de cédula, de papeleta de votación, pero hay entidades que lo siguen realizando. ¿Cómo procurar que todo aquello que se emita sea de fiel cumplimiento? Bueno, ya el decreto fue emitido, y esto no solamente tiene que ver con un tema de eliminar simplemente las cédulas como requisito. Esto tiene que ver con una visión de un gobierno mucho más sencillo en su accionar, desde lo que puede ser un mail, no tiene por qué ser una reunión. Es una visión que permite llevarnos hacia un gobierno digital para no solamente agilitar todos los trámites, sino también transparentar la información. Creo que hoy en día los recursos o los medios digitales nos permiten no solamente acortar distancias o disminuir tiempos, sino también transparentar la información. Los ciudadanos tienen derecho a estar siempre informados, y por ejemplo el día domingo pasado, que fue el gabinete ampliado, el presidente justamente nos pidió a todos los ministros y secretarios absoluta transparencia con los ciudadanos. Para eso habrá que publicar las agendas. En todo momento hay que proveer de información a los medios de comunicación y a los ciudadanos. Entonces, esta propuesta de eliminar papeles físicos para ciertos trámites tiene que ver con una visión más amplia de lo que debe ser un gobierno moderno, que nos ponga en las puertas del desarrollo y que avance obviamente con todos los programas que se han propuesto para lograr los objetivos de desarrollo en los próximos meses y años. Señor secretario, usted refirió la Ley de Libre Expresión y Comunicación que ya remitió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional y que tiene un objetivo básico, que es garantizar la libertad de expresión. Pero, ¿qué pasa con los medios públicos que también estaban involucrados o inmersos en la Ley de Comunicación que está vigente todavía? Bueno, nosotros estamos trabajando en una nueva ley de medios públicos. Con respecto a eso, pues quiero hacer una separación. Los medios privados incautados están en proceso de liquidación y desde el gobierno anterior se creó o dejaron una nueva empresa en donde se han puesto a los medios públicos. Y la idea es aprovechar las mejores prácticas de otros países. Estamos contando con el apoyo de organizaciones como Fundamedios, con su representante César Ricaurte, para levantar, con la ayuda de la UNESCO también, levantar las mejores prácticas en medios públicos, en leyes de medios públicos, de países como Reino Unido, Alemania, Japón, el mismo España, para poder obviamente traer esa información, poder aplicar estas mejores prácticas y que esto derive en una nueva ley de medios públicos que permita generar medios que sean verdaderamente medios públicos, verdaderamente medios estatales y no de un gobierno. Y para eso la propuesta o la idea del presidente Lasso es tener una administración de los medios públicos en la que haya un consejo en donde participe la academia, la sociedad civil y el gobierno, y de esa forma se pueda transparentar el uso de los medios públicos y que estén al servicio de todos los ecuatorianos y no al servicio de un gobierno. Señor secretario, ¿cómo se va a llegar al final de un proceso de liquidación de los medios incautados, como usted dice, si el presidente de la República, Guillermo Lasso, antes de asumir el mandato daba cuenta de que existe una especie de trampa para evitar la venta de estos medios incautados? Bueno, estos medios incautados ya están en un proceso de liquidación, ya están, excepto medios como TC, por ejemplo, que quizás tienen un tratamiento especial porque son medios que están activos y es un medio que
se está empezando a trabajar en un mecanismo para dejar la empresa saneada y obviamente que permita, o sea, más fácil viabilizar su venta y obviamente encontrar los mecanismos legales para poder hacerlo también. Los medios privados incautados siguen su proceso de liquidación. El tema es que están en manos de una liquidadora. Ese plazo de liquidación ha vencido y probablemente lo que estamos estudiando hacer es extender ese plazo de liquidación para que ese proceso continúe y se puedan finalmente liquidar o vender esos medios. Hay una serie de disposiciones que se han ido entregando desde el primer día para todo el equipo que colabora en el gobierno, desde el Código de Ética y en la última reunión de gabinetes, inclusive se dispuso cómo se deben entregar documentos de carácter oficial con el fin de inclusive ir optimizando el tiempo en lectura y recursos para el Estado. ¿En qué medida esto va a facilitar y acatado por todos quienes están formando parte de este gobierno? Bueno, el código de ética que el presidente Lasso planteó desde el día 1 a todos los funcionarios del gobierno, creo que sienta un precedente y marca la cancha de lo que va a ser la voluntad política para luchar contra la corrupción. Desde el día 1, la lucha contra la corrupción comienza con voluntad política y a través de este código de ética de alguna forma se obliga a los funcionarios a entender que los dineros públicos son sagrados, que la transparencia de la información es muy importante y creo que eso va a ser muy importante en todos los procesos de lucha contra la corrupción. Creo que todos los ecuatorianos estamos cansados de lo que hemos vivido en los últimos años, pero el ejemplo comienza desde el liderazgo del presidente y que tiene que trasladarse a toda la sociedad, y no solamente a los funcionarios del gobierno. Este es un mensaje, esto es un ejemplo que tiene que aplicarse en todas las instancias de la sociedad. Todos los ciudadanos tienen que poner de su parte, porque la corrupción tenemos que erradicarla todos, y eso tiene que ver también con un tema ético y el comportamiento de todos y cada uno de los ecuatorianos, que sepan que tienen el apoyo y el liderazgo del presidente en esa línea. Secretario, en la parte final me quedo con un mensaje suyo al país, por favor. Bueno, que sepan que en el gobierno del encuentro la libertad de expresión va a estar garantizada, y la idea es que se puedan viabilizar reformas que permitan a los ciudadanos volver a tener empleo, que puedan estar vacunados y podamos volver a la normalidad, y obviamente tengamos una vida normal. Y para eso es importante que todos los ecuatorianos entiendan que el plan de vacunación es tarea de todos los ecuatorianos, es responsabilidad de todos los ecuatorianos. Para eso hay que ingresar a lugarvacunacion.cne.gov.es y al mismo tiempo ayudarnos a combatir las noticias falsas a través de la difusión solo de canales oficiales. Gracias, señor secretario, por atender este llamado. Que tenga una buena jornada. Gracias, Jorge. Gracias, Ramiro. Un abrazo. Saludos a todos. Gracias a nuestro invitado, el señor secretario general de Comunicación de la Presidencia de la República del Ecuador, Eduardo Bonilla.